posibilidad de hablar con el doctor José González, médico infectólogo, ustedes lo conocen, saben que frecuentemente hablamos con él, y uno de los temas, en este caso, lo charlamos desde otro lugar, un lugar un poco más relajado. Estaba viendo los índices de positividad que durante esta semana se han hablado mucho de este índice, que el doctor siempre nos dice tiene que estar por debajo de 5 para empezar a pensar en la posibilidad de de más apertura, de tratar de volver al mundo como lo conocíamos un poco. Y a lo largo de esta semana estaba viendo que arrancamos el día 1 de agosto en 18% en el condado de Dade con el índice de positividad de casos de COVID. Y ayer el reporte emitido ya hablaba de casi un 6 y pico por ciento. Ha bajado muchísimo, ha bajado exponencialmente, y eso es también el esfuerzo, es la suma de esfuerzos que ha hecho la comunidad médica, científica, pero fundamentalmente nosotros con nuestros cuidados, con ese permanente reconocimiento de los cuidados que tenemos que tener. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, lo escucho más contento que otros fines de semana. Sí, definitivamente las cifras que hemos visto en los últimos días nos han llenado de esperanza, ya que estos números han disminuido de una manera marcada, sostenida y de una forma continua en los últimos 3 días, con una tasa de positividad a nivel de todo el estado hasta ayer de 6.8, incluso hoy día se manejan cifras incluso menores que esas, y a nivel de Miami-Dade tenemos una tasa de positividad ya en los 3 últimos días menores a la del 10%, lo cual nos dice que estamos en el camino adecuado y en la dirección correcta. ¿A qué atribuye esto? ¿A la gente? ¿A que ha habido algún comportamiento dentro del virus en sí mismo? Yo creo que se deben a muchos factores, pero principalmente al comportamiento de la población ante este brote epidémico. Se han seguido, como lo vemos en la comunidad, estas medidas de mitigación del uso de mascarilla, de distanciamiento físico de una manera muy adecuada dentro de la comunidad aquí en Miami-Dade y en el estado de Florida en general. Y también el hecho de que tengamos muchas más pruebas disponibles a nivel de la población nos ha permitido identificar más casos y también aislar a las personas que están en positivo, y eso ha marcado diferencia definitivamente. El lunes se van a reunir empresarios del mundo gastronómico con el alcalde del condado Miami-Dade, con Carlos Jiménez, y la idea es, con estos índices en mano, ir cumpliendo las metas que se había logrado el Centro de Enfermedades del Estado y, de manera conjunta con las autoridades del Estado de la Florida, que de acuerdo a el descenso del índice y la manera estable de que esos índices se mantengan por debajo del 10% y rogando que lleguemos al 5%, se puede empezar a pensar en estas siguientes fases. ¿Cómo espera usted lo que podría ser inminente? Y en términos de inminente me refiero una semana, tal vez, semana y pico, de ya estar estables por debajo del 10%, la posibilidad de ir abriendo nuevamente algunas de las cosas que son necesarias, como el tema de los restaurantes, que es fundamental y extrema la situación que están viviendo la gente de los restaurantes. Sí, yo creo que es muy factible empezar a conversar sobre la reapertura de la ciudad, ingresar a una fase 2 de reapertura, siempre y cuando que los índices estén por debajo del 5%. Si es así, y todas las tendencias nos indican que este posiblemente sea el camino en las próximas 2 semanas, tal vez podamos empezar a hablar o empezar ya a abrir, reaperturar la ciudad de una manera un poquito más amplia. Pero claro, hay que tomarlo con mucho cuidado, porque lo que menos queremos es exponer a la población a un rebrote de este virus, como ya ha ocurrido anteriormente. Así que todo con cautela y con mucho cuidado. Nosotros arrancamos la semana, doctor, vamos a poner como referencia el día 16 de agosto, con el 12.30% y terminamos el día 21 con el 6.76%. Vamos a decir que ha bajado a la mitad. ¿Es probable que en una semana vuelva a bajar también a la mitad? O sea, ¿eso sería un promedio? En realidad, la velocidad de la disminución no siempre sigue el mismo patrón.
Yo no creo que baje tan rápido en la próxima semana. Yo creo que va a bajar de una forma lenta, pero sí de forma sostenida. Y probablemente en las próximas semanas estemos en el rango de menos del 5% de una forma continua. La Universidad de Miami anunció que 4 de sus estudiantes que tienen aquí en los dorms, en un residencial del college, dieron positivos, están aislándolos. El tema de las universidades es otro de los factores. Estamos con la vista puesta y muy atentos en el área de los chicos, en el área de las escuelas primarias y secundarias, pero también en el mundo universitario hay preocupación, precisamente porque hay muchos chicos que vienen a estudiar desde lugares más distantes y están en estos residenciales. El tema de las reaperturas universitarias, el tema de las escuelas, ¿cómo siente que este descenso de niveles puede impactar en el mundo educativo? Sí, yo creo que al momento no se está considerando en esta fase 2 la reapertura de las escuelas, pero yo creo que si estas cifras se mantienen hacia el próximo mes, podríamos también empezar a hablar sobre este tema. Yo creo que es un tema todavía un poco controversial debido a que sabemos que existe la posibilidad de que los niños y que también, bueno, los jóvenes contribuyan de una manera significativa a la propagación del virus en la comunidad. Así que tenemos que tener bastante cuidado con esto, pero yo creo que si estas cifras positivas nos acompañan hacia el próximo mes, también podríamos considerar las escuelas y las universidades como parte de esta reapertura. Quiero ir al terreno de la vacuna. Rusia anunció que va a probar la vacuna en Venezuela. Están hablando de 500 voluntarios. Lo anunció el ministro de Salud de la dictadura de Maduro, Carlos Alvarado. La vacuna rusa, Sputnik creo que se llama o algo así, es una de las que, bueno, según los dichos del presidente Putin, él ya la está experimentando. ¿Ha tenido a lo largo de esta semana alguna repercusión de lo que ha sido la implementación de esta vacuna prácticamente ya de la fábrica a la gente, sin mediar otro tipo de pruebas? Sí, al momento la información que tenemos es que la vacuna Sputnik todavía está en una fase de experimentación final, que es la fase 3, tan igual como ocurre con las otras vacunas que conocemos como Oxford, la vacuna de Moderna. Yo creo que es un dato positivo el hecho de que se continúen con esta fase 3 con la vacuna Sputnik. Pero, claro está, no podemos decir al momento que está lista para el uso poblacional generalizado. Eso todavía no se podría ni siquiera mencionar porque no sería correcto. Yo creo que siempre y cuando respeten estas fases de investigación, y me parece que este es el objetivo de aplicarla en Venezuela con estos 3.000 pacientes, aplicar todavía en el contexto de ensayo clínico. Si fuese así, yo creo que es un dato positivo, pero claro, hay que tomarlo con calma porque todavía los estudios son preliminares y hay que esperar la finalización de esta fase 3 de experimentación. Ustedes en la Universidad de Miami, y lo hemos hablado aquí, junto con el Laboratorio Moderna, tienen uno de los centros donde se está haciendo esta experimentación, llevando adelante la experimentación en fase 3, que es la prueba, ¿no?, en la gente. ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es la respuesta que hay por parte de la comunidad de querer acercarse a participar de este experimento? Al momento hemos tenido una respuesta muy favorable y los datos que manejamos al momento es que a nivel de toda la nación al menos 5.000 personas ya se han enrolado para la vacuna Moderna. Y a nivel local estamos enrolando de una manera muy rápida entre 6 a 10 participantes por día. Al momento tenemos aproximadamente 50 participantes que ya se enrolaron al estudio y tenemos 400 llamadas de personas de la comunidad en Miami que nos han expresado su deseo de participar. Así que yo creo que esta respuesta ha sido muy buena por parte de la población y esperemos que el enrolamiento se cumpla lo más pronto posible, que es lo que queremos justamente para empezar a probar la eficacia de esta vacuna. Cuando hablamos de gente que llama por teléfono, ustedes tienen que pasar por un screening, me imagino, de cuestiones médicas. ¿Cuáles son los datos fundamentales que aplicarían a que la persona pudiera ser elegida para probar la vacuna? Sí, en realidad los criterios de inclusión son muy amplios. Estamos considerando personas mayores de edad, mayores de 18 años, que también podrían tener enfermedades preexistentes como hipertensión, diabetes, enfermedad renal u otras. En las próximas semanas vamos a incluir incluso personas con diagnóstico de VIH, siempre y cuando estén bien controladas. Al momento no consideramos personas embarazadas
ni personas que estén utilizando medicamentos que debiliten el sistema inmunológico. Me refiero a personas trasplantadas o personas que estén recibiendo algún medicamento por alguna enfermedad reumatológica que los haga propensos a desarrollar alguna complicación. Pero por todo lo demás, estamos siendo muy inclusivos para este tipo de ensayo. Hay un dato de repente muy importante. Para este ensayo clínico necesitamos que las personas acudan a sus visitas. Así que tenemos que asegurarnos que las personas dispongan de tiempo suficiente para poder acercarse al centro de investigaciones y poder seguir los seguimientos pertinentes del estudio. Si es así, esta persona estaría considerada ideal, como un candidato ideal para participar del estudio. Me quiero ir a España. España está presentando algunos brotes de lo que algunos ven como la segunda ola, la tan preocupante segunda ola que está en este momento, digamos, asomándose a España. Pero paradójicamente no aumentan tanto los casos de muertes. ¿Qué lectura le da usted a esto? Bueno, lo que pasa es que sabemos que la curva de mortalidad no se incrementa de forma simultánea con los nuevos casos. Sabemos que si empezamos a ver nuevos casos el día de hoy, por ejemplo, la curva de mortalidad o el incremento de la mortalidad se va a ver en 2 a 4 semanas después. Así que tal vez sería un poquito prematuro evaluar el impacto real en la mortalidad de la población. Pero esperemos que las opciones terapéuticas que tenemos al momento estén contribuyendo, y definitivamente lo hacen, a que los casos complicados sean mejor tratados y que el porcentaje de mortalidad también sea mucho más bajo que en el inicio de la pandemia o en la primera ola que se manifestó en España, donde hubo una mortalidad marcada. Así que creo que también esto va a contribuir marcadamente a que la situación actual sea completamente distinta. Asumiendo que los índices estos siguen bajando y pueda comenzar a ver la reapertura que tanto mencionamos, doctor, ahora vuelvo a Miami-Dade, a nuestro estado y eventualmente también a nuestro país. ¿Qué aprendimos para enfrentar lo que en algún momento es razonable que pueda llegar, que es una segunda ola? Yo creo que, a diferencia de los primeros casos que vimos aquí, en el contexto de repente de una primera ola que vimos aquí en Estados Unidos, creo que las medidas de mitigación están ya muy establecidas y la eficacia de estas medidas de mitigación se ha comprobado su uso. Al momento no tenemos ninguna duda que el uso generalizado de la mascarilla va a evitar que los casos se propaguen de una manera marcada en la comunidad. Sabemos ahora también que existe la posibilidad de aerosolización del coronavirus. Es así que nosotros recomendamos evitar los espacios cerrados para justamente evitar estos contagios masivos en locales cerrados. Yo creo que esos son los principales mensajes a nivel de la comunidad. Y también lo que hemos aprendido es que muchas personas asintomáticas pueden estar propagando el virus sin saber que tienen esta infección. Así que tenemos que hacer también resaltar este hecho a nivel de la población, y yo creo que este mensaje ha llegado de forma correcta, ya que tenemos mucha gente haciéndose los exámenes de una forma continua durante todas estas semanas, lo cual ha contribuido mucho a identificar los casos y hacer el rastreo adecuado de ellos. El tema de internaciones, doctor, también ha bajado exponencialmente, ¿verdad? Sí, exacto. Los casos hospitalizados y los casos complicados en general también han bajado, lo cual es un dato muy favorable. Así que esto nos va a permitir también atender a personas que tienen enfermedades que no están relacionadas al coronavirus. Y esto definitivamente va a tener un impacto muy positivo en la salud de la población. Lo sé, a usted, un hombre muy sensible a la situación del COVID en América Latina. Colombia ha sido un país que ha estado muy golpeado. Se conocieron informaciones en lo largo de esta semana de un alto volumen de muertes, un alto índice de muertes. Impactos económicos, bueno, en su Perú está muy complicado el tema del COVID en términos de economía de país también. ¿Cómo siente? Y bueno, y las noticias que llegan de Argentina, por cierto, son bastante alarmantes también, ¿no? Con Argentina, que es uno de los países que mantiene una de las cuarentenas más largas del mundo, arriba de 120 días casi ya de gente guardada en su casa, lo cual paradójicamente tampoco es que garantice la bajada de los índices, con lo cual, bueno, ahí están ellos haciendo lo que pueden. ¿Siente usted que el COVID en América Latina
no va a tener la misma suerte que ha tenido en países como nosotros o como Europa? Yo creo que la situación en América Latina es muy distinta y lamentablemente es mucho más difícil controlar un brote epidémico en América Latina justamente por estos factores de conflicto social y económico que se producen en nuestros países. Lamentablemente en algunos de ellos la falta de recursos no hace posible un diagnóstico temprano de coronavirus. En muchos de nuestros países, específicamente en Perú, tal vez que conozco ese contexto un poco más de forma más cercana, no existen las suficientes pruebas moleculares para hacer el diagnóstico pertinente y es casi imposible decir a las personas de bajos recursos que mantengan una cuarentena o se mantengan aisladas porque simplemente dependen de su trabajo diario para subsistir. Así que, considerando todos estos factores, yo veo un poco difícil, pero esperemos que los esfuerzos de los gobiernos locales permitan tener al menos un control parcial de estos casos. Doctor, en el día a día hemos visto entrevistas que han hecho en los medios gráficos muchas veces de las vivencias de los enfermeros, los que al comienzo claro, cuando hablamos del comienzo de esto parece que estuviéramos hablando de hace 2 años, sí, estamos hablando de hace 4 meses, pero este año ha sido tan intenso que hablamos de enfermeros que han sido los héroes a lo largo de todo el mundo, los médicos, los profesionales de la salud han sido los verdaderos héroes en esta lucha contra el COVID. Y se ven historias de vida, historias de gente que de una u otra manera ha puesto el cuerpo, ¿no? Sin duda, frente a esta enfermedad. A usted lo rodean todo el tiempo, no solo enfermos, sino también enfermeros, médicos, colegas suyos. ¿Cómo están viviendo ellos también desde el lugar que les toca esta visión amable de los números que ahora estarían indicando que el COVID está doblando la mano? Sí, es muy bien recibido dentro del ámbito médico estas nuevas cifras y nos llenan en realidad de alegría, ya que los casos están bajando de una forma continua y en realidad ya no se ven exactamente los mismos números de mortalidad en el hospital. Y ese es el objetivo final que tenemos nosotros de mantener a la población sana y lo estamos consiguiendo poco a poco. Así que esto nos llena de mucha alegría. Doctor, repasemos los números, la manera que tiene la gente de comunicarse con el departamento de infectología en el que usted trabaja y que son quienes están reclutando, vamos a decir, gente que pueda acercarse a formar parte de esta prueba de la vacuna Moderna con la Universidad de Miami. Claro, tenemos el correo electrónico que es el covidvaccine@miami.edu y también tenemos un número telefónico que es el 786-265-8281. Nos pueden escribir o hablar en inglés o en español y nosotros los contactamos para formar parte de este estudio. Buenísimo. ¿Y cómo viene el tema del trabajo de plasma de convalecientes? ¿Sigue habiendo avances en eso? ¿Ha sido, no vamos a decir revolucionario, porque usted muchas veces me ha contado que ya el plasma de convalecientes se ha usado en otras situaciones, pero ha sido hasta que se empezaron a conocer otros medios, otros recursos, fue un poco la vedette, ¿no? El antídoto fundamental en muchos casos. Sí, el plasma del convaleciente nos ha dado muchos resultados positivos. Hemos tenido casos que han experimentado una mejoría marcada en el hospital. Así que al momento el plasma del convaleciente es una de las medidas que se está utilizando de una forma mayoritaria a nivel de todo el país, con 64,000 personas que han sido tributarios de esta estrategia terapéutica. Y a nivel local todavía continuamos con estos ensayos clínicos de acceso expandido de la Clínica Mayo, pero pronto también vamos a aplicar el plasma del convaleciente conjuntamente con el Hospital Johns Hopkins, que estamos haciendo ensayos clínicos para aplicar este tipo de plasma de convaleciente a personas que solamente han sido expuestas, pero que no han desarrollado la enfermedad, como un elemento que nos ayude a prevenir el desarrollo de síntomas en una persona vulnerable. Así que ese tipo de estudios están llegando pronto a la Universidad de Miami. Doctor, muchísimas gracias. Le deseo que tenga como siempre un buen fin de semana. Le agradezco la gentileza de charlar conmigo un ratito. Muchas gracias, Diego. Cuídate, hasta luego. Hasta luego, lo mismo. Un abrazo fuerte. El doctor José González, un hombre que sabe mucho, que sabe contarlo, todo lo que sabe y que tiene siempre el gesto de charlar con nosotros para pasarnos la mejor información y la más reciente, por cierto. Bueno, hasta aquí llegamos.